Muy buenas noches, tardes, mañanas, según cuando estén viendo esto a todos. Y bienvenidos a una nueva edición de este espacio dedicado a la historia, de vez en cuando a otras cuestiones, en un día que hace frío. Hoy debe ser uno de los días más fríos del año en Buenos Aires. Y bueno, está fresco, está fresco. Y seguramente alguien desde la Patagonia está viendo esto, o desde otras latitudes está diciendo dejen de quejarse. Pero bien, la semana pasada tuvimos un gran video sobre la independencia de los Estados Unidos. Quiero aprovechar a recomendar que lo vean, si aún no lo hicieron, y decirles que hoy vamos a tener un video mucho más light por dos motivos. Uno, es un tema más ligero. Dos, el profesor está pasadísimo de rosca. Son cosas que ocurren. Estuvimos de gira, estuvimos en Mar del Plata. Ayer estuvimos en el Morán hablando por la independencia. Hoy estuvimos en otros programas. Vamos a estar en otros programas también. Y más. Pero un par de anuncios parroquiales. 21 de julio voy a estar en el Cultural Morán haciendo Es Más Complejo, Game of Thrones, para hablar de algunas cuestiones de la historia medieval y moderna a partir de Game of Thrones. Pueden sacar sus entradas en el link que hay en la descripción de este video o en el link que está en mi perfil de Instagram, el profe Borda. Y además les quería decir que el 26 de julio voy a estar en Villa General Belgrano. También pueden sacar entradas ahí. Y el 27 de julio voy a estar en Córdoba Capital. Dicho esto, y esto me parece importante, si ven esto en diferido, siempre que entren a ese link van a encontrar actualizadas las fechas de cada presentación, cada show que yo vaya a hacer. Me han estado preguntando si voy a volver a dar cursos y es posible que en agosto vuelva a dar cursos de historia argentina, arrancando desde pueblos originarios de ahí en adelante, y que en otro momento dé cursos de otras temáticas. Pero como me han preguntado, voy a aprovechar a decirlo. Eso es todo por ahora. Vamos a lo que nos corresponde el día de hoy. No más anuncios parroquiales. Eso sí, disfruten lo que tienen de Pablo. Porque no va a haber Pablo para siempre. Porque a este nivel de exigencia y de cómo viene mi vida, pueden ver mis ojeras a Alberto Fernández. No va a haber Pablo para siempre. Así que disfruten el Pablo que tienen y agradezcan. Y yo agradezco a todos su apoyo realmente. Pero disfruten lo que hay porque no va a ser para siempre. Pero bien. Lo que nos convoca el día de hoy, Arturo Illia. ¿Saben quién la pasaba peor que uno en cuanto a estrés? Arturo Illia, seguramente. Muchos deben tener en algún momento esta imagen, ¿no?, del presidente Arturo Illia. Y es una figura más que interesante. Cuando a mí me tocó ser parte de una generación previa a, no sé, el ascenso de Milei y otras cuestiones, en que las figuras que eran democráticas tenían una valoración muy importante, que era casi como un consenso dentro de la sociedad. Casi que históricamente figuras como Illia, como Alfonsín y otras, eran como una cuestión de consenso con respecto a, bueno, era un hombre honesto, era un hombre democrático, y alcanzaba con ser honesto, democrático y llevar más o menos políticas que no sean de ajuste terrible para ser considerado alguien que se pudiera apreciar. Y con Illia ocurre eso. De hecho, el clickbait de el mejor presidente de Argentina es porque es un lugar muy común encontrar entre personas mayores no peronistas muchas veces la idea, no, Illia fue el mejor presidente de Argentina. ¿Por qué? Porque murió con lo que tenía, porque no fue corrupto, porque fue honesto, porque era democrático, y con eso alcanza. Y eso era, diría, gran parte de un consenso de otra época sobre la democracia, que siento que de alguna manera se está rompiendo. Hoy en día se apunta a otras cosas a la hora de evaluar. En las valoraciones que vemos en otras generaciones se encuentra por otro lado. Pero lo cierto es que la figura de Illia es una figura que hay que enmarcarla en un contexto particular, que es el de la proscripción. Pero bueno, vamos a meternos en tema. Esta foto de Arturo Illia, que es del 28 de junio de 1966, el entonces presidente Arturo Illia estaba siendo expulsado de la Casa Rosada en medio de un golpe de Estado. Así que nos podemos imaginar que esa cara de poca felicidad que tenía sus motivos. Illia es una figura muy particular. Illia fue un presidente radical electo con alrededor del 25% de los votos efectivos en una votación en la que todavía no existía el sistema de balotaje, en la que el peronismo estaba proscripto y en la que el 20% de los votos totales habían sido en blanco. Lo que quiere decir que en realidad, cuando uno hace las cuentas, Illia, en la cantidad total de votos, recibió menos votos, o prácticamente el mismo monto de votos, que los votos en blanco.
de esa elección. Así que con muy poca legitimidad, un hombre democrático, ahora veremos qué tanto, porque eso hay que relativizarlo, llegó a la presidencia en un contexto de amplios conflictos sociales. Ilia tenía algunas ideas nacionalistas, algunas ideas incluso progresistas, distributivas, y era un hombre partidario de la democratización de la sociedad en diversos aspectos, pero le tocó vivir un espacio de fuerte polarización política, en un periodo de convulsiones y de rápidos cambios. Estamos en la década del 60 y el presidente era un hombre con pinta de viejo, que era honesto, sí, pero que no tenía ni la fuerza, ni la legitimidad, ni el potencial para poder ir a la par de los tiempos que corrían. Es así que tras un gobierno de poco menos de 3 años, Arturo Illia terminó por ser derrocado. Todo esto en un marco de planes de lucha de la CGT, surgimiento de grupos de izquierdistas radicales, avance de las tendencias autoritarias de derecha y liberales y el descontento de las clases medias que veían en Illia a un presidente demasiado débil para imponer el orden que era necesario en la Argentina. Es así que el 28 de junio de 1966 las Fuerzas Armadas derrocan a Arturo Illia e inician la segunda y anteúltima dictadura más larga de... Perdón, la anteúltima dictadura y segunda dictadura más larga de la historia, que fue la dictadura de la Revolución Argentina. Ahí, con un Illia abandonando la Casa Rosada, expulsado por las fuerzas militares, terminaba un corto mandato, una experiencia de gobierno que tenía algunas ideas interesantes, pero que no fue capaz de asegurar su propia continuidad. Así que hoy vamos a hablar de Arturo Illia, porque a principios de julio de 1963 Illia fue electo. Así que con ese tema en el medio vamos a meternos en esta cuestión. Arturo Illia. Arturo Humberto Illia nació en Pergamino en el año 1900. Es un hombre que nace en el contexto en el que la Unión Cívica Radical todavía no había llegado al gobierno. Él era adolescente cuando Irigoyen por primera vez asumió la presidencia. Y de hecho llegó a conocer a Irigoyen propiamente. ¿Qué era Illia a diferencia de otros presidentes de la historia argentina? En la época la gente mayor decía, bueno, todos los presidentes de la historia argentina eran abogados o eran militares. Esto es solo parcialmente cierto, pero sí hay que decir que Illia era médico. Illia era médico y ejerció la medicina en Córdoba. De hecho, su desarrollo político tuvo que ver sobre todo con la provincia de Córdoba. Llegó a ser senador provincial, fue vicegobernador y también llegó a ser gobernador en las elecciones de 1962. Solo que no llegó a ejercer mucho el cargo porque, bueno, después vino el golpe de Guido. Perdón, vino el golpe contra Frondizi y estuvieron las convulsiones de ese periodo. Ahora, la particularidad de Illia es que era un médico rural sumamente sencillo. Ya sé que esto parece ser culto de la humildad y demás, pero hay que reconocerlo, decirlo. Illia era médico y se había dedicado a hacer trabajos para y atender a personas en condiciones de pobreza, poblaciones rurales. De hecho, en una época le decían el apóstol de los pobres, porque justamente se dedicaba a atender muchas veces de forma gratuita a aquellos que no podían pagar un tratamiento médico. Así, Illia era un hombre muy querido en la población de Exaltación de la Cruz. Se me fue el nombre. Exaltación, él vivía en una localidad más o menos rural de Córdoba y de hecho vivía ahí. ¿Exaltación? Exaltación de la Cruz, no. Estoy mentalmente en una. Bueno, ya me va a venir, ya me voy a acordar. Él todavía vivía en esa pequeña localidad cuando fue electo presidente de la Argentina. O sea, Cruz del Eje. Muchas gracias. Cruz del Eje, Córdoba. En Cruz del Eje, Illia era una persona sumamente conocida y era considerado un hombre del pueblo. Ahora, Illia se incorpora a la Unión Cívica Radical, conoce a Irigoyen durante su segunda presidencia y también hay que decir, tiene un viaje interesante, que es que Illia viajó a la Alemania nazi. Viajó a Alemania cuando Hitler asumió el poder. Y en una anécdota que cuenta uno de sus biógrafos, Illia terminó en un calabozo del nazismo por negarse a hacer el saludo nazi ante una patrulla de las SS. O
sea que, y de hecho estuvo a 10 metros de Hitler, ahí lo pudo ver, al Adolfito. Pero bueno, volviendo para Argentina, lo siento es que Ilia se despliega plenamente en la política en la época de la década del 40, cuando se va a producir la Revolución de Junio, que va a derrocar al gobierno de la década infame. Y en esa época hay que decir que se va a producir el ascenso del peronismo y como hemos visto en otro episodio de esta serie de videos, que es el episodio sobre el gobierno de Frondizi y también en el episodio sobre la Revolución de Junio, el peronismo lo que hace es romper la identidad de la Unión Cívica Radical. Hay que decir que la Unión Cívica Radical durante décadas se veía a sí misma como la representación de la nación argentina, como el partido popular de la Argentina. Y el peronismo irrumpe en esa escena política y altera las reglas del juego para siempre. Habría que decir que en la época del peronismo había dos grandes liderazgos del radicalismo. Uno era Arturo Frondizi. Tanto Ilia como Frondizi descendían de familias italianas. Literalmente inmigrantes italianos. Sus padres eran inmigrantes italianos. Y los dos fueron como mi hijo el doctor. Porque fueron Frondizi como médico, como abogado. E Ilia como médico. Ambos llevan a la adultez profesional en el marco de la última parte del irigoyenismo y demás. O sea, tuvieron vidas que fueron como muy paralelas. Y lo interesante es que Frondizi era la cara más joven, radical izquierdista del radicalismo en la década del 40, del 50. Esto lo hemos desarrollado en otro espacio, ya lo vamos a mencionar. Y la otra cara más tradicional del radicalismo era el señor Ricardo Balbín. Ricardo Balbín va a ser como el gran padrino político de Ilia. Y acá está la cuestión. Tras el derrocamiento del peronismo por la Revolución Libertadora, el golpe que derroca a Perón en septiembre del 55, inicia el proyecto de la desperonización de la sociedad y otras cuestiones. La Unión Cívica Radical se dividió. De hecho, la UCR asiste dividida a las elecciones constituyentes de 1957, que se hacen en el marco de la proscripción del peronismo. El voto en blanco fue el voto más votado, persecución, dictadura, todo esto para abolir la Constitución del 49. Y lo interesante es que esa UCR se divide en dos ramas. Una era la Unión Cívica Radical del Pueblo y la otra era la Unión Cívica Radical Intransigente. La primera estaba dirigida por Balbín y la segunda estaba dirigida por Frondizi. Y acá entra una cuestión interesante. La Unión Cívica Radical Intransigente, dirigida por Frondizi, era la Unión Cívica Radical que planteaba que ésta necesitaba incorporar cambios, elementos de la justicia social, plantear la reincorporación del peronismo a la vida política, planteaba también la cuestión de adoptar ideas modernas, progresistas, reformas para los trabajadores y también, que esto va a ser como el meollo de la cuestión, las ideas del desarrollismo. La Unión Cívica Radical del Pueblo, dirigida por Balbín, se presentaba a sí misma como la verdadera representante de los intereses del pueblo argentino, de la Unión Cívica Radical, de las banderas republicanas y como el bastión antiperonista del radicalismo. Y acá está el meollo de la cuestión. La Unión Cívica Radical del Pueblo se diferenciaba de la Unión Cívica Radical Intransigente en que era la parte de la Unión Cívica Radical que defendía la proscripción al peronismo y su eliminación de la escena política. Ilia estaba incorporado en las filas de la Unión Cívica Radical del Pueblo. Y lo interesante es que esto no iba necesariamente de la mano con oposición al proyecto económico del peronismo. La Unión Cívica Radical del Pueblo defendía el estado de bienestar, pero planteaba darle mayores incentivos al campo. Marcelo Cavarozzi va a plantear que Ilia representaba el populismo reformista. Pero en materia política eran totalmente antiperonistas, defendían la proscripción ante el peronismo, podemos decir que era la vertiente más gorila de la UCR. En las filas de la Unión Cívica Radical del Pueblo estaba Arturo Ilia. Esto no es un detalle menor porque Ilia muchas veces es presentado como una suerte de adalid de la democracia, pero provenía del sector político que apoyaba la proscripción del peronismo, considerado un elemento dañino para la
cultura política de la Argentina y para la verdadera república. Acá me falta una imagen. ¿Por qué no está esta imagen? ¿Cuál es la imagen que falta? Pero bueno, lo que quiero plantear antes de desarrollar esto es que gran parte de lo anterior a este periodo está explicado en el video sobre Arturo Frondizi. Hicimos un video sobre Frondizi el año pasado que justamente planteaba esta cuestión de lo complejo del personaje político de Frondizi. Un personaje muy interesante que también otros dicen algunos lo consideran mejor presidente de la historia argentina por sus ideas modernas y demás. Pero bueno, no vamos a hablar en desarrollo de Frondizi porque hay un video sobre eso, pero vamos a mencionar 2 o 3 cosas. En 1957 ya la Unión Cívica Radical había asistido dividida a la Convención Constituyente. Y la Unión Cívica Radical del Pueblo sacó más votos que la Unión Cívica Radical Intransigente. Posiblemente haya sido así porque esta representaba el antiperonismo. Eso llevó a Frondizi a establecer un pacto con Perón para las elecciones presidenciales de 1958. Y en las presidenciales, esto está en el video de Frondizi, Frondizi gana las elecciones con el apoyo del voto peronista. Y durante su gobierno tuvo la particularidad, Frondizi, de representar la realpolitik. Los acuerdos, lo maquiavélico, la otra vez lo expliqué mal, usé mal la palabra, pero bueno, vamos a decir la política de catch them all como Pokémon, de atrapar todos los sectores posibles. Y podríamos decir que Frondizi lo que hizo fue vaciar en muchos casos a la política de todo lo que es la cuestión de las convicciones. Y no lo digo mal. Frondizi tenía en su momento esa cuestión del antiimperialismo y demás, pero durante su gobierno trajo todas las empresas extranjeras, hizo un acuerdo para la explotación del petróleo que derivaba de esa explotación en capitales foráneos. Frondizi vino con el apoyo de los sectores marxistas, socialistas, e impulsó la educación privada católica en las universidades. Entonces, Frondizi tuvo esta cuestión de hacer de los acuerdos, de las negociaciones, de la coordinación de distintos grupos, el gran capital de su política. Esto lo llevó también a traicionar a muchos. Frondizi fue el gran traidor. Todos los sectores posibles se sintieron decepcionados de alguna manera por el gobierno de Frondizi. Bienvenido el comandante presidente Tomás Bushhammer, que se acaba de sumar. No olviden que pueden hacerse miembros de este canal para apoyarlo. Esto nos llevó a tener conflictos con el peronismo, conflictos con la izquierda, conflictos con los sectores católicos. Nadie se terminó de sentir totalmente representado por Frondizi. Fue un gobierno que impulsó mejoras salariales, una ley de asociaciones profesionales que fortalecía a los sindicatos, pero también confrontó con ellos. Terminó militarizando la represión, impulsando el plan Conintes para establecer una persecución macartista y antiperonista. Al mismo tiempo, trató de evaluarse como una suerte de posición intermedia entre el antiperonismo y el peronismo, una suerte de fuerza superadora. Pero en medio de todo esto, cuando en el 62 Framini ganó las elecciones provinciales siendo candidato del peronismo tras haberlo habilitado Frondizi, este fue derrocado por las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas derrocan a Frondizi porque consideraban que estaban pagando el alto precio de la represión militarizada de Frondizi para sostener un gobierno que no terminaba de representar el espíritu de la Revolución Libertadora, más bien un gobierno que lo había traicionado, un gobierno que no estaba pudiendo afrontar la cuestión del peronismo y que en el medio estaba permitiendo la infiltración a los ojos de las Fuerzas Armadas del comunismo. En ese sentido, las Fuerzas Armadas empezaron a dudar de la capacidad del sistema republicano para contener a la amenaza peronista y comunista. Así, estas se empiezan a dividir. Hay que decir que estas divisiones son en parte lo que generan que cuando las Fuerzas Armadas derrocan a Frondizi en 1962, este no sea reemplazado por un general inmediatamente. De hecho, hay toda una serie de movidas por parte de la Corte Suprema de Justicia, la ley de acefalía y demás, que llevan a que asuma el presidente originalmente de la Cámara de Diputados,
que era José María Guido, también radical. Guido va a ser prácticamente un presidente de facto provisional en el marco de una disputa de poder entre las Fuerzas Armadas. Como tal, el intervalo de Guido, que va a ir desde 1962 hasta octubre de 1963, es un intervalo marcado por la puja de las Fuerzas Armadas. De hecho, el general Poggi había intentado y planeado ser la cabeza del Estado Nacional y se tuvo que fumar que de repente fuera un civil de ascendencia radical el que llevara el bastón de mando. El punto es que esto va a llevar a que el gobierno de Guido esté marcado por los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas. Esto algún día tendrá un video aparte, igual creo que ya lo desarrollamos en el video de la represión militar en Argentina, que es la división entre azules y colorados. Esta denominación surge de la denominación que se utilizaba en los ejercicios militares. Podríamos decir que los azules eran los democráticos o profesionalistas o legalistas. ¿Qué era lo que planteaban? Bueno, las Fuerzas Armadas tienen que volver a dedicarse a defender a la nación, replegarse de la intervención directa en la escena política, dedicarse a la lucha contra el comunismo y proponer una salida que habilite al peronismo a ser parte del sistema político sin gobernar, porque consideraban el peronismo era un dique de contención frente al comunismo. Después estaban los colorados, o golpistas, o antiintegracionistas. ¿Qué planteaban los colorados? Las Fuerzas Armadas tienen que tener un rol activo en la vida política nacional. De ser necesario tienen que ejercer el gobierno, pero además deben proponerse culminar el proceso de desperonización de la sociedad para eliminar al peronismo, que además está deviniendo en comunista. Para los colorados, la eliminación del peronismo iba de la mano de la eliminación del comunismo. Estos dos grupos se van a enfrentar incluso de manera armada, primero en septiembre de 1962 y después en abril de 1963. El que va a alzarse con el triunfo en estos enfrentamientos, con el triunfo militar, es Juan Carlos Onganía, un general del arma de caballería del ejército argentino, que se alza como el vencedor militar y que va a progresivamente aunar al conjunto de las Fuerzas Armadas bajo su liderazgo con un discurso de nacionalismo, cristianismo, anticomunismo y profesionalismo. Onganía vence en los enfrentamientos militares y llama a las elecciones que tienen lugar en julio del 63. Sin embargo, Onganía se ve obligado, para conciliar con el resto de las Fuerzas Armadas, a aceptar lo que le imponían los violetas, como le decían algunos grupos como a el general Julio Alzogaray. ¿Qué proponían los violetas? Bueno, una salida democrática, elecciones, pero hay que mantener la proscripción del peronismo. Y a esta proscripción del peronismo se le suma la proscripción del comunismo, que incluso había sido declarado ilegal durante el interludio de gobierno de Guido. Así, se llama elecciones con el peronismo proscripto. Pero no solo eso. En esas elecciones, Frondizi es detenido, considerado una persona peligrosa, así que no puede presentarse a elecciones. De hecho, Frondizi había establecido algunas negociaciones con el peronismo de nuevo, de cara a un nuevo acuerdo. Además de esto, estaba proscripto el comunismo y se proscribió a candidatos de la democracia cristiana que eran considerados cercanos al peronismo o estaban en listas que incluían a ex peronistas. Así se producen las elecciones del 63, que son las elecciones totalmente ilegítimas, no se pueden considerar elecciones democráticas de ninguna manera. Quiero remarcar esto porque a veces
cuando uno dice semidemocrático al gobierno de Ilia, hay gente que le salta el antiperonismo rabioso y dice, ¿por qué no es democrático eso? ¿Por qué no está el peronismo? A ver, vamos a ponerlo así. Estaba prohibido el peronismo, estaba prohibido el comunismo, habían vetado la candidatura de la posible candidatura de Frondizi, habían vetado la candidatura de Democracia Cristiana. No podemos considerar estas elecciones democráticas y al gobierno que emergió como democrático. Más allá de qué pensar ahí, Ilia. Y aún así, sobre esto hay que agregar un matiz del que ahora vamos a hablar. Que es que Ilia había apoyado a los colorados. No ocultaba sus simpatías por los colorados. Y es más, estuvo dentro del grupo de políticos que después de los enfrentamientos de abril pidió que no se atacara y se liberara a aquellos insurrectos colorados que se habían levantado para tratar de imponer una dictadura. O sea, Ilia apoyaba la proscripción. No es que fue un rehén de la proscripción. No, él fue uno de los que lo apoyó. Y durante su gobierno mantuvo una política ambigua al respecto, tratando de calcular y dividir a los distintos sectores del peronismo. Pero bien, así es como tenemos 3 candidatos, respectivamente, que van a ser los más votados. Igual hay un cuarto candidato. Arturo Ilia, por la Unión Cívica Radical del Pueblo, Oscar Allende, por la Unión Cívica Radical Intransigente, y Pedro Eugenio Aramburu, que fundó su propio partido político, tratando de representar el proyecto de la Revolución Libertadora y el proyecto militar, que se llamaba UDELPA, Unión del País Argentino. En esta época, Ilia era el candidato del histórico dirigente radical, se fue Ricardo Balbín. El dirigente radical que representaba al radicalismo antiperonista y que le da su bendición a Ilia, que por entonces era el gran dirigente cordobés. Ilia entonces va con una lista que es secundada por la figura de Perete, también de la Unión Cívica Radical del Pueblo, que era el hombre que estaba dando el discurso en esa foto de campaña de la Unión Cívica Radical del Pueblo. Y lo que ocurre es que de los votos, de los sufragios efectivos, los sufragios que fueron contados como tales, porque fueron dirigidos a algún candidato, Ilia recibe aproximadamente el 25%, excluyendo que del total de sufragios emitidos, no los efectivos, los emitidos, alrededor del 20% habían sido en blanco por la proscripción del peronismo. O sea, unas elecciones en las cuales no solo hubo proscripciones, sino que hubo casi tantos votos en blanco como votos sacó la fórmula que fue electa. Igual hay que hacer una aclaración. En esta época todavía existía el sufragio indirecto porque había colegio electoral. Entonces se votaba electores que después elegían al presidente. Y eso va a seguir así hasta el 94. Así que con Perón proscripto en el exterior, en esta época se casa con Isabel y demás, parecía que su figura perdía peso y que el peronismo se estaba convirtiendo en cosa del pasado. Acá hay que decir que hay muchos elementos problemáticos en la cuestión de la proscripción. Uno de ellos tiene que ver con que el sistema no podía legitimarse del todo ante el conjunto de la población, porque una parte importante del electorado estaba proscripto. No podían votar al candidato que hubieran votado. Pero al mismo tiempo, Perón no estaba pudiendo intervenir directamente en política. También es cierto que había bajado el porcentaje de voto en blanco con respecto a las constitucionales, a las constituyentes del 57. Entonces, ¿qué haría Perón de ahora en adelante? ¿Qué pasaba con el peronismo si Perón no estaba en el país? Bueno, aquí hay que decir que Ilia entonces fue uno de los partidarios de la proscripción, no fue solo un rehén de la proscripción, y venía con un proyecto que era mantener a raya al peronismo, generando divisiones entre sus distintas expresiones. No habilitando del todo al peronismo sindical a representar al electorado peronista para mantenerlo dividido, pero manteniendo la proscripción, sobre todo con el objetivo, pero tratando de darle posibilidades de participar al peronismo para legitimar el sistema frente a los militares. Porque acá está el gran debate. ¿Qué tan legítima es una democracia
en la cual el partido mayoritario está prohibido. Bueno, Ilia trataba de hacer un equilibrio entre las dos cuestiones. Tratar de legitimar el sistema republicano con algunas concesiones, evitando que el peronismo pueda llegar al poder o tener demasiado poder, contentar a los militares con mantener a raya al peronismo, pero al mismo tiempo no dejándoles demasiado peso corporativo para que se lo puedan sacar de encima de él. Entonces, todo el gobierno de Ilia es un gobierno extremadamente condicionado. Tiene pocos votos detrás, o sea, no está totalmente legitimado por las elecciones, y tiene que hacer un equilibrio demasiado fino entre sus dos proyectos. Uno de los grandes temas acá es que hay dos grandes actores corporativos que tienen fuerza por sí mismos por fuera del sistema partidario. Uno son las Fuerzas Armadas y el otro, sobre el que vamos a ir después, son los sindicatos peronistas. Ambos grupos corporativos tienen mucho peso, tienen mucha fuerza, pero esto no se representa en las urnas. Bueno, lo que se propone Ilia de alguna manera es tratar de representar en las urnas a su caudal político y legitimar a la democracia sin darle demasiado peso a esas fuerzas corporativas. Así, en el 12 de octubre de 1966, Ilia asume la presidencia de la Argentina en un escenario que lo va a condicionar mucho. Es un médico rural que confía en la vieja política radical, que no está dispuesto a hacer acuerdos con otros partidos políticos, a tener ministros de otras fuerzas políticas, que no cree en la comunicación. Va a haber un momento en el cual Ilia diga que no necesita una campaña de propaganda o comunicación, porque los hechos hablan por sí mismos. Y no, les voy a contar que no, va a perder además la batalla comunicacional Ilia en la década del 60. Pero a su vez Ilia tiene algunas ideas interesantes. Es un nacionalista en términos económicos, defiende las ideas del estado de bienestar, propone, por ejemplo, nacionalizar recursos que fueron de alguna manera vendidos por Frondizi. Es un hombre muy democrático, plantea el diálogo, evitar las represiones más importantes. Igual va a haber represión, hay gente que cree que no hubo represión en la época de Ilia, le tengo una mala noticia, hubo hasta muertos en represiones. Pero evitando el avance de las Fuerzas Armadas. También lo que va a proponerse es cierta mejora en el nivel de vida de los sectores más postergados, contener los precios de los alimentos, bajar los precios de los medicamentos. Se ha enfrentado a las farmacéuticas, a las empresas petroleras, se va a oponer en algunas ocasiones al imperialismo en América Latina. Entonces, Ilia tenía muchas ideas interesantes, pero va a ser una figura política muy débil para el contexto en el que le tocaba gobernar. Pero bueno, la debilidad de Ilia está dada no solo por la situación particular en la cual asume de la proscripción, sino también porque la década del 60 es una época de cambios, de convulsiones en toda América Latina y el mundo. Ilia, un hombre que asume la presidencia con 63 años, pero el aspecto de una persona mayor, visto como un hombre taciturno, tranquilo, que hablaba lento y demás, asume, no sé, en el contexto de la guerra de Vietnam. O sea, en el mundo está la guerra de Vietnam, está el Vietcong y está Ilia. O sea, lo que se está abriendo en el horizonte, y va a tener mucha influencia en América Latina, es la idea de que los movimientos de liberación nacional, la lucha armada, la guerrilla, son la base para enfrentar al imperialismo, enfrentarse a Estados Unidos y construir una sociedad mejor. De hecho, en esta época se va a popularizar la famosa foto del monje que se inmola para protestar contra God in Diem, y es durante el gobierno de Ilia que Estados Unidos inicia su involucramiento directo en la guerra de Vietnam. Una guerra que va a generar interés a nivel global por la idea de que se podía luchar contra el imperialismo. Es la época del Che Guevara dando conferencias por el mundo diciendo debemos construir 1, 2, 3, 100 Vietnam para derrotar al imperialismo. Y no solo eso, sino que la idea del guerrillero heroico representado por el Che Guevara se extiende al conjunto de América Latina, donde hay distintos proyectos que busquen emular la hazaña de la Revolución Cubana. En paralelo,
Fidel Castro pasa a ser una figura internacional. No solo es el líder de la Revolución Cubana, sino que hay distintos movimientos de liberación que proponen alguna forma de proyecto antiimperialista o el socialismo nacional o una tercera posición o la idea del tercer mundo. Por ejemplo, en esta época se vuelve muy popular la figura de Gamal Abdel Nasser, el coronel egipcio nacionalista que impulsando el militar que impulsa la revolución de los coroneles y que propone un proyecto de nacionalismo árabe que se enfrenta a Inglaterra, a Francia e incluso a Israel. También hay que decir que la década del 60 es la época en la cual se expanden las ideas de Mao Zedong. Mao Zedong y el proyecto tercermundista de la Revolución China después de la ruptura sino-soviética se vuelven muy populares en la política latinoamericana. Van a empezar a emerger los movimientos maoístas. Todo esto en un contexto en el cual también en el primer mundo se estaba dando una nueva oleada de la nueva oleada del protagonismo juvenil. Acá el 60 va a haber el desarrollo y la consolidación de los jóvenes como un actor político y social, que tiene un protagonismo destacado sobre todo por el activismo universitario, la extensión de estas matrículas, el surgimiento de nuevas carreras, la influencia del psicoanálisis, del existencialismo de Sartre, de la sociología, antropología, la revolución sexual, el desarrollo de la píldora anticonceptiva, la segunda oleada feminista, la extensión del rock, de la cultura, no me sale la palabra, de consumo, entre otras cuestiones. Empiezan a aparecer elementos de consumo que están pensados para los jóvenes. De hecho, esto también se da en Argentina, donde, bueno, va a aparecer en su momento grupos como Los Gatos, bueno, va a aparecer la figura de Lito Nevia, que tanto le gusta a Alberto Fernández. También es una época de debate en la cuestión económica. Por ejemplo, habíamos visto con Frondizi la aparición de el desarrollismo, la idea de que la modernización económica iba a permitir superar las contradicciones que la dependencia generaba. En esta época, la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, empieza a apoyar la idea de, por ejemplo, distribución de tierras, mejoran los niveles de vida. Kennedy había fundado la Alianza para el Progreso, tratando de impulsar la cooperación económica entre Estados Unidos y América Latina en pos de evitar la expansión del comunismo. E Ile está inspirado por esto, las ideas del estado de bienestar, entre otras cuestiones. Acá Frondizi ya había impulsado el desarrollo, por ejemplo, de la industria petroquímica a partir de la batalla del petróleo, que consistió en atraer capitales extranjeros para explotación del crudo argentino. Bueno, Illia tenía un gran tema que es que quería impulsar el desarrollo industrial y el desarrollo de la extracción del petróleo, pero condenaba la importancia que habían tenido las empresas extranjeras. Illia, de hecho, va a proponer la nacionalización. Ahora hablaremos de eso. Pero también había otros procesos. Durante los 60 se extienden las plantas de fabricación de automotores que empezaron a surgir con las políticas de Frondizi y se extienden en esta época. Entre las medidas importantes está justamente la nacionalización del petróleo. Illia va a abolir los contratos petroleros establecidos por Frondizi, planteando que de ahora en adelante YPF va a explotar todos los pozos petroleros del país. ¿Qué ocurre con esto? Que esto se enfrentaba a los intereses de las compañías petroleras. Pero al mismo tiempo, Illia lo que hace es indemnizar a las empresas petroleras por nacionalizar sus explotaciones. Entonces, lo que ocurre con esta política de Illia es que para los grandes capitalistas y las empresas petroleras es un agravio. Nos están sacando nuestros pozos, nuestro negocio. Y para los sectores más antiimperialistas y la izquierda radical es una ofensa, es una vergüenza. ¿Cómo le va a dar indemnización a los capitales extranjeros que explotan el suelo argentino? Bueno, esto era parte, si queremos, de ese clima de época por el cual Illia no podía satisfacer a todos los sectores. También es cierto que impulsó la protección de la industria nacional, planteaba que la industria nacional tenía que ser el sector central. También se aprobó una ley, la primera ley de salario mínimo vital y móvil,
que lo que buscaba era mejorar el poder adquisitivo de los, eh, los trabajadores más pobres. Incluso se estableció una nueva ley que consideraba que los medicamentos eran bienes sociales, cuyo valor no podía estar determinado por el mercado. Esto llevó a que se produjera un enfrentamiento con las grandes empresas farmacéuticas. También hay que destacar otras cuestiones. Por ejemplo, hubo una condena a las intervenciones militares de Estados Unidos en América Latina. Ya vamos a volver sobre esto. Pero bueno, estábamos ante una sociedad que estaba en plena ebullición y cambio. El proceso de industrialización había generado un nuevo modelo de sociedad de consumo. Esa extensión de los bienes de consumo estaban llevando a que, por ejemplo, la gente empieza a tener televisores en sus casas y podían ver programas, nuevos programas televisivos, programas en donde se hablaba de política, una revolución en ese sentido en las comunicaciones de la mano de la televisión. Pero también otra que tiene que ver con la incorporación masiva de la población joven a las universidades. En estos años aumentó enormemente la matrícula universitaria. Si bien fue durante el peronismo que se hizo gratuita la universidad pública, ahora lo que teníamos era cada vez más más un alumnado mucho más extenso, y esto llevaba a que se diera una brecha generacional. Lo que empezó a ocurrir en los años 60, que no ocurría antes, y que fue parte del gobierno de Ilia, es que los jóvenes empezaron a estar mucho más diferenciados de los adultos. Tenían otros hábitos de consumo, no solo en los términos de la vida diaria, de qué comían, a dónde salían, sino también qué música escuchaban, qué programas y qué revistas consumían. Y también en una cuestión de capital profesional e intelectual. Cada vez más jóvenes se volvían profesionales y tenían un mayor capital cultural que sus padres, lo que los llevaba a cuestionar, por ejemplo, muchas de las ideas de una sociedad más tradicional, más patriarcal. Lo que empezó a ocurrir en esta época fue cada vez una mayor distancia entre jóvenes y adultos, mientras los jóvenes se iban consolidando como un nuevo actor social y político. También en este marco, bueno, se explora la cultura de la juventud con el cine, con el rock, aparece el Club del Clan con Lito Nevia y con Palito Ortega, entre otros, que daban cuenta de esto, de un clima de efervescencia juvenil, de cuestionamiento a la estructura familiar, de cuestionamiento también al imperialismo, cuestionamiento al modelo capitalista, a la sociedad burguesa. Y en esa época en la cual se estaba cuestionando cómo funcionaba la sociedad, el presidente era un hombre mayor, que era un médico rural, que tenía aspecto avejentado, que hablaba con tranquilidad, que decía que no había que darle importancia a la comunicación y a la propaganda porque los hechos hablan por sí solos. Ilia tenía el gran problema de ser un hombre de otra época, para un periodo de cambios, para un periodo juvenil. Y esta foto de Ilia, recién votado, tomando mate en su casa, en una silla mecedora, ahí tranquilo, da cuenta de la distancia que había entre las características de este dirigente que estaba llegando a la presidencia y el clima de época que se vivía. Un clima mucho más radical, mucho más de cambio. Todo el gobierno de Ilia está marcado porque un gobierno que buscaba mantener las bases democráticas y el diálogo se enfrentaba cada vez más con una sociedad política más radicalizada y una cultura más efervesciente. Esto se expresa en muchos de los procesos políticos que rodean a Ilia. Ilia es un gobierno que está rodeado de golpes de Estado, guerras antiimperialistas, movimientos de liberación nacional, convulsiones. En el 64 se produce el golpe que lleva al régimen militar de Brasil, que va a durar 21 años. Está el Che Guevara en América Latina, luchando en el Congo.
Ahora hay que decir, los números de Ilia eran de crecimiento económico. Los 3 años de gobierno de Ilia fueron de crecimiento en torno al 2, al 3%, y sin embargo, la actitud del presidente de lentitud llevaba a que en la comunicación se lo presentara como un hombre débil. Un episodio muy interesante es que Ilia fue visitado por Charles de Gaulle, el general de Gaulle. Hablamos de él en el video sobre la cuestión de Francia. Cuando vino de Gaulle, fueron montones de peronistas a recibirlo y cantaban cosas como De Gaulle, Perón, un solo corazón, o De Gaulle, Perón, tercera posición, entre otras cuestiones. Ahora, en política exterior, Ilia tuvo esta idea de oponerse al imperialismo, hay que decirlo. En 1964, Estados Unidos impulsó la invasión de República Dominicana. Esto estuvo presente en el video que hicimos. ¿República Dominicana? Pues no. No, República Dominicana. En el video que hicimos en un momento sobre las convulsiones que siguen a la caída de Trujillo. Porque, bueno, en República Dominicana estuvo Perón durante su exilio. Hay un video sobre el exilio de Perón en este canal si un día lo quieren ver. Y la cuestión es que Ilia se opuso al envío de fuerzas argentinas a República Dominicana y cuestionó la invasión estadounidense. Algo que generó un poco de ruido entre las Fuerzas Armadas, porque por entonces hay cada vez más militares formados en la Escuela de las Américas, militares formados en academias estadounidenses, que considerando que había que encolumnarse con Estados Unidos para pelear contra el comunismo, apoyaban la invasión de República Dominicana. Un punto interesante y un gran logro de el gobierno de Ilia fue el... No, ¿cómo se me fue el nombre de esto? El profe está muy quemado. Estoy muy quemado, gente. Quiero que lo sepan. Estoy haciendo lo que puedo. El discurso. El alegato sobre Malvinas del 65. ¿Cómo te llamabas? José María ¿cuánto? María ¿cuánto? José María ¿cuánto? El alegato. El alegato. No me puedo acordar. Bruller, el alegato Brulo, Breliu, Brule, Breo, el alegato es con B y con R, ¿cómo era? ¿Alguien lo dijo en el chat? ¿De casualidad? No. El alegato es casi como Borda, les diría. Casi que es como Borda. El alegato Ruda. José María Ruda. Muchas gracias. Ruda. Ruda. José María Ruda, en 1965, da un alegato justamente expresando el trabajo que estaba haciendo Argentina en materia de impulsar el fin de la situación colonial de las Malvinas. Y lo que ocurre es que la ONU hace una resolución, que es la 1965, en donde se plantea que había que terminar con la situación colonial de Malvinas. Y es interesante este reclamo, porque el reclamo no se hacía desde la población nativa, sino desde Argentina, que reclamaba el fin de la situación colonial de las islas. El alegato Ruda fue central porque fue un avance importante para cuestionar la presencia del imperialismo británico en el Atlántico Sur y también para proyectar la reincorporación de Malvinas a la Argentina. Sobre esto se iba a seguir en la década del 70. Esto, de nuevo, hay que enmarcarlo en la crítica del gobierno de Arturo Illia a procesos como fue la invasión de República Dominicana o en su momento
De República Dominicana. Sí. Es que me está surgiendo ahora porque hubo una invasión a Panamá en esa época también, pero no fue esta. Quiero chequear esto por las dudas. El profe va a chequear algo. Ya vengo. Me quedo tranquilo. Tenía miedo de estarle pifiando por estar muy pasado. Les pido disculpas. Pero no, no. Solo que lo que me equivoqué es en el año. Es en 1965. 1965, Estados Unidos invade Panamá. Ilia se opone a la participación argentina y critica la invasión a Panamá. Plantea el argumento de la autodeterminación de los pueblos. Y Onganía, entonces comandante en jefe del ejército, le cuestiona a Ilia esta posición. De la... Dije Panamá de nuevo y quería decir República Dominicana, ¿no? La cuestión de la invasión a República Dominicana porque para Onganía había que columnarse detrás de Estados Unidos en esa lucha contra el comunismo. Y la amenaza del comunismo a nivel mundial era una preocupación. Ahora, mientras estas cuestiones se desarrollaban en el plano externo, en el plano interno había muchas dificultades para Ilia. Una de las primeras estaba dada por la gran minoría que tenía Ilia en el Parlamento. Ilia había sido electo con el 25% de los votos efectivos. Así que era un presidente que era muy débil en el Congreso. No tenía mayorías para hacer aprobar sus leyes. Y había muy poca vocación de colaborar por gran parte de la oposición que veía en Ilia a un gran obstáculo. Así que todo el gobierno de Ilia es un intenso... La puta madre, ¿qué pasó ahora? Pero además es un intenso... Un matecito de a seguir. Bueno, una acidita y a seguir. Porque lo cierto es que en el plano interno, el gobierno de Ilia estaba condicionado por las Fuerzas Armadas, condicionado por los sindicatos, condicionado por la izquierda más radicalizada, por las grandes empresas, por la clase media que estaba descontenta. Y sí, acá uno me pone a hablar de Bandor. ¿Y cómo no voy a hablar de Bandor? Bandor merece un video por sí mismo. Augusto Timoteo el Lobo Bandor. Bandor fue el principal dirigente del peronismo entre la década de 1960... No, perdón. Durante la década de 1960 fue el principal dirigente del peronismo. Dirigente peronista metalúrgico que había tenido un gran peso desarrollando los planes de lucha contra Frondizi hasta ponerse a la cabeza de la CGT y del movimiento peronista. ¿Qué ocurre con Bandor? Bandor, que merece un tratamiento aparte, un día tendrá su video. Para esto recomiendo Daniel James, Resistencia e Integración, el peronismo y la clase trabajadora argentina. Bandor desarrolló un tipo de liderazgo sindical muy particular que fue denominado en su momento bandorismo. ¿En qué consistió esa forma de dirigencia? Bueno, en empezar a asumir el pragmatismo como manera de mantenerse en la escena política. Hay que decirlo, y no es injusto con Bandor esto. Para 1963, Perón ya llevaba 8 años en el exilio, estaba sumando edad, y muchos consideraban que tal vez Perón nunca va a volver. Bandor había formado parte de los dirigentes sindicales que empezaron a proponerse negociar con las administraciones, ya sean radicales, ya sean militares. Usar los sindicatos como una forma, como un elemento para hacer política. Esto suena como, hacen política con los sindicatos. Sí, pero usarlos como un instrumento de negociación en un sentido mayor que excedía la cuestión de la arena y la disputa sindical. Podemos decir que Bandor representó justamente
la gran disyunción de la sociedad política argentina que representaba la proscripción del peronismo. Si el peronismo no se podía representar por la vía política partidaria, se iba a representar por los sindicatos. Entonces, atacar al peronismo iba a ser tener respuesta a los sindicatos. Bueno, a su vez hay que plantear que la ley de asociaciones profesionales de Frondizi había facilitado el control interno de los sindicatos por parte de las dirigencias oficialistas y que también Bandor había logrado utilizar un gran aparato de recursos económicos, patotas, grupos armados para aplastar a la oposición sindical y establecer el control de estos sindicatos por una dirigencia peronista que tenía un buen nivel de vida. Esto lo hablamos en el video del Cordobazo, ahora que me acuerdo. Acá aparece la idea del sindicato, el líder sindical que tiene dinero, que tiene recursos, escoltas, que maneja autos caros, que se ve rodeado de mujeres pagas, entre otras cuestiones. Y el gran tema es que cada vez se hacía más difícil pensar en el retorno de Perón. Y Bandor representaba la adaptación a ese sistema político. De hecho, empezaron a surgir partidos, conocidos como partidos o fuerzas neoperonistas. Dirigentes políticos que planteaban presentarse a las elecciones con otro sello, como el de Unión Popular, para representar al peronismo sin Perón. Una suerte de laborismo anticomunista estructurado en base a los sindicatos. Hay que decirlo, Perón todavía tenía vínculos con Bandor, pero temía que ella estaba ganando demasiado peso y demasiado poder. De hecho, Bandor va a participar en 1964 de un proyecto que tiene que ver con Perón. Este estilo de dirigencia, expresado por Bandor, había formado parte de la resistencia, pero también fue una consecuencia de esa adaptación. La práctica política de la pura resistencia, como dice Daniel James, no estaba dando muchos recursos. Se obtenía mucho más a partir de golpear para negociar. Esa frase de Bandor representa este estilo de sindicalismo. Apretar a través de las huelgas, los planes de lucha, con una CGT sumamente centralizada que manejaba millones de trabajadores, y sentarse en la mesa a negociar. Tomarse un café con un empresario, con un dirigente político, con un militar, para ver cómo se podían representar los intereses sindicales. Ahora, dentro de los sindicatos peronistas y dentro del movimiento peronista, también aparecían cuestionamientos a esta línea. Había grupos cada vez más radicales, podríamos decir más combativos, que entre comillas corrían a Bandor por izquierda y que proponían programas de lucha que tomaban elementos del socialismo, del comunismo. Empezó a aparecer cada vez una oposición combativa que consideraba que la política de cohabitación, de convivencia, del bandorismo, de negociación, no era suficiente, que era necesario empezar a pensar el uso de la violencia para tomar el poder. Estos grupos que empezaron a ensayar esa idea de la lucha armada, que ya vamos a mencionar, algunas cuestiones, estaban inspirados en la Revolución Cubana, en los movimientos de liberación nacional. Bandor proponía, por el contrario, un peronismo que pudiera adaptarse a estas reglas de juego. Cogobernar, negociar, representar los intereses de los obreros y poder presentarse a elecciones. De hecho, en las elecciones del 63, los neoperonistas lograron algunas gobernaciones e incluso tenían participación en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Desde ahí bloqueaban al gobierno, buscaban impulsar leyes a favor de los trabajadores. Ahora, Ilia tenía una gran particularidad, que es que había heredado de Frondizi las consecuencias de un plan de ajuste. Y en 1963, Ilia, llegando al poder, también se plantea democratizar los sindicatos. ¿Por qué? ¿Porque era un hombre sumamente democrático y ya? No, también había otra cuestión. Era la manera de debilitar al bandorismo. Lo que buscaba Ilia era darle fuerza a las corrientes izquierdistas o a los peronistas que eran disidentes con Bandor. Entonces lo que buscaba era aprobar nuevas legislaciones que cambiaban, por ejemplo, cómo funcionaban las elecciones internas de los sindicatos. De esta manera se buscaba apartar a la dirigencia bandorista de muchas de sus bases de apoyo. Esto
la falta de un incremento radical del salario de los trabajadores, que todavía estaban enfrentando las consecuencias del ajuste de Frondizi y de Guido, llevó a que en 1964 la CGT de Bandor impulsaron una serie de planes de lucha. Estos planes de lucha llevaron a la pérdida de millones de jornadas laborales. ¿Cuál es el tema con el sindicalismo bandorista? Que era muy efectivo. Era muy fuerte el liderazgo sindical de Bandor y podía literalmente parar el país. Durante las huelgas sindicales que se hacían contra el gobierno de Ilia, se tomaban las fábricas. No solo se hacía huelgas, sino se tomaban las fábricas. A veces se tomaba se cortaban las calles, se paralizaba la producción. Había empresarios que para mantener buenas relaciones con un sindicalismo que era muy fuerte, a veces no ponían resistencia a las tomas porque entendían que las tomas eran contra el gobierno y no contra los sindicatos. Entonces lo que hacían era generar un clima de ingobernabilidad. De repente esto, tipo, tenés fábricas tomadas por todo el país, paros, movilizaciones, tomas de calles. Está esta idea de que Ilia no reprimió, pero sí, hubo represiones, hubo muertos en represiones de la policía contra los planes de lucha. Entre esos muertos hubo peronistas, también hubo comunistas y otros grupos, pero cierto es que Bandor tuvo mucha capacidad para inmovilizar a la economía de Ilia y dar una imagen de ingobernabilidad. Ilia no podía mantener el control del país, no podía incluso mantener las fábricas activas, con un Bandor que estableció un plan de lucha y de repente lograba paralizar la producción nacional. Y esto daba una imagen de ingobernabilidad, un peronismo que se sentía fuerte. Ahora, al mismo tiempo, de nuevo, Ilia tenía que ser este equilibrio de darle legitimidad al sistema con la participación del peronismo, pero evitar que, por ejemplo, el peronismo tuviera demasiado peso político en el ala partidaria. Pero ojo, porque si Bandor tenía un liderazgo absoluto, ya iba a poder implantar el peronismo sin Perón. Había que alimentar a los grupos radicales y bajarle el precio. Entonces todo era muy difícil. Después estaba el otro agente corporativo, que era el ejército. Que ojo, empezaba a tener su propio partido. Porque Udelpa, el partido de Aramburu, era una opción de derecha que podía representar los intereses de las corrientes antiperonistas de las Fuerzas Armadas. Y le trataba de arrinconar, dividir, y lo que terminaba generando, además con ese clima democrático, era una situación de incertidumbre. De repente tenía que negociar con los líderes sindicales que venían a la Casa Rosada a entregar petitorios a el gobierno para que se cumplan sus demandas y que mientras tanto paralizaban el país. A esto hay que sumar una cuestión. Además de las marchas de la CGT, que eran cada vez más importantes y que expresaban la fuerza y la capacidad del peronismo para movilizarse, se empieza a generar un clima de gobierno que también generaba rechazo de la clase media. La clase media empezaba a creer que el gobierno era incapaz de poner orden en las calles, que la economía argentina no crecía más por culpa de que el gobierno era débil y que la democracia republicana se estaba vaciando de contenido, vaciando de importancia. Dentro del plan de acción de la CGT hay que destacar un episodio. En 1964, en medio del plan de lucha de la CGT, en un episodio que lamentablemente no tiene registros fotográficos, Bandor, para mostrar la debilidad de Ilia, para mostrar la debilidad de ese gobierno radical, lento, hizo soltar tortugas en la Plaza de Mayo. O sea, fueron los sindicalistas peronistas y le soltaron tortugas, decenas de tortugas, en Plaza de Mayo al gobierno de Ilia, para reírse de la caricatura que ya se estaba instalando de que Ilia era una tortuga. Que era un gobierno lento, que no avanzaba, que no hacía nada. O sea, Bandor lo meó tanto a Ilia que le terminó tirando tortugas en Plaza de Mayo para gastarlo en medio de un plan de lucha. Así, piensen en esto, las noticias eran mayo de 1964, plan de lucha. Se cumplió la segunda etapa en varias zonas. Más fábricas serán ocupadas hoy. Participaron 15 gremios que tomaron 490 establecimientos con un total de
150.000 trabajadores. En distintos casos hubo rehenes que más tarde fueron liberados. Comunicado oficial. El Poder Ejecutivo actuará con serenidad, pero enérgicamente, dentro de la ley, para la defensa de todas las instituciones. Piensen en esto. Te hacía un día de estos un plan de lucha a Bandor y esto, 150.000 personas te tomaban fábricas en todo el país. Por favor, solo pueden comentar con emojis de tortuga. Era muy difícil gobernar esto. O sea, bueno, vamos a tomar una sidrita y seguimos gobernando la Argentina. Imagínense que era Cilia. ¿Hoy qué pasó? Hoy soltaron tortugas en Plaza de Mayo. Para colmo, nosotros estábamos hablando de esta cuestión y esta puja interna dentro del peronismo. Bandor cada vez más representaba la posibilidad de un peronismo sin Perón, que era el gran debate de la época. Es hora de empezar a pensar que Perón no va a volver y que tenemos que seguir nuestro propio camino en ese contexto. Bueno, también en 1964 se ve un episodio muy importante. No es que Perón estaba totalmente aislado de esto, al contrario. Perón, en esta época, considera que Bandor era parte del peronismo y que era una parte necesaria. Y en 1964, Perón y Bandor organizan el Operativo Retorno. El viaje de Perón a la Argentina. Así, Perón toma un avión desde España para volver al país. Veo muchas imágenes de tortugas. Muchas imágenes de tortugas. Perón toma un avión en España para volver al país. Y justamente mostrar que él seguía siendo el político más popular de la Argentina. ¿Cuál es el gran tema? Ilia solo podía gobernar en el marco de la proscripción del peronismo. Y había montones de debates en torno a cómo sostener este orden político. O sea, esa estructura solo se podía sostener sin Perón. Así, en el 64 Perón viaja e Ilia tiene que intervenir y la dictadura brasileña interviene. Y el 15 de diciembre de 1964, el avión... El 15 de diciembre, sí. Sí, 15 de diciembre. Bueno, en diciembre de 1964, la dictadura de Brasil detiene al avión de Perón cuando este pasa por territorio brasileño y lo obligan a volver a España. Pero esto con pleno acuerdo de las Fuerzas Armadas y el gobierno de Ilia. Así que Perón, el operativo retorno fracasa, Perón vuelve y hay que debatir entonces qué va a pasar con la conducción del peronismo. Pero en esta época empieza a alentar a los grupos más radicales, progresivamente y combativos, para debilitar a Bandor y que no tome demasiado peso propio. De hecho, en 1965, Perón envía a Isabel. De esto hablamos en el video sobre el exilio de Perón, en el que narramos toda la historia de Perón en el exilio. Y Perón envía a una joven Isabel para negociar con Bandor y tratar de alentar a los grupos peronistas no bandoristas. De hecho, ahí van a surgir las internas, hay algunos enfrentamientos. Ahora, el enfrentamiento de Ilia no solo era con el peronismo, sino que también su enfrentamiento con los grandes grupos empresariales llevó a que los voceros de estos y los voceros de los militares empezaran a acorralarlo mediáticamente. Acá hay que destacar la figura de Mariano Grondona. Mariano Grondona era muy cercano al sector azul de las Fuerzas Armadas y a los intereses de los grandes grupos económicos. Y utilizando los nuevos medios de comunicación, empieza a atacar constantemente al gobierno de Ilia. Hay que decir que hay una gran renovación en materia de comunicación. El gobierno no le daba importancia a esto, pero aparecían muchas revistas de debate político. En estos años aparece Cristianismo y Revolución, que en algún momento va a inspirar a montoneros. Aparece el Che y Voz, aparecen distintos programas en donde se habla de política
Y en estos programas y en estas revistas se critica al gobierno de Ilia. ¿Tenemos libertad? Esta nota de Panorama diciendo, ¿tenemos libertad en el gobierno de Ilia? Basta Ilia, ¿no? Las imágenes de las marchas. Además, miren qué gente coqueta. Esto ya era el descontento de la clase media, de la clase alta, con un gobierno que era acusado de ser demasiado lento, una tortuga. Ilusión óptica. Moviendo el dibujo de derecha a izquierda, el presidente se mueve. El chiste de que, bueno, no hace sobra explicarlo, pero es un gobierno inmovilista que no hace nada, que está ahí quieto como una tortuga. El mundo y el país juzgan a la Argentina. Al cabo de 2 años en el poder, la inocente tortuga creada por la malicia popular simboliza para la opinión pública la imagen de la gestión seguida por la administración del presidente Arturo Illia. Esa imagen apacible no parece molestar a quienes la detentan, quizá porque a los radicales les recuerde al peludo Hipólito Yrigoyen, un presidente famoso porque siempre estaba en la cueva, pero también porque es un símbolo que ellos mismos contribuyeron a difundir. Panorama intentó esclarecer hasta qué punto esa tortuga que se instaló en un país cargado de tensiones refleja auténticamente a los actuales gobernantes. El resultado, bueno, entrevistó el resultado de este esfuerzo revela que así como se critican duramente las actitudes que encajan dentro de ese zoológico simbolismo, se advierten detrás indicios evidentes de que la tortuga se mueve buscando soluciones permanentes y verdaderas. Se notan cambios que pueden hacer variar los esquemas en los próximos 4 años. Es que todos comienzan a preguntarse, ¿apura el paso la tortuga? O esta de primera plana, está en clima de fiestas. Y si les digo que tampoco sé cómo cortar un pan dulce. A Illia, todo esforzado, tratando de cortar un pan dulce. Pobrecito. Y después está el clásico de apura el paso de la tortuga. Mientras esto pasaba en Argentina y se cuestionaba al presidente, de nuevo, esto era contemporáneo al Che Guevara diciendo básicamente que esta es una lucha a muerte. Y ya, impulsando la conformación de nuevos Vietnam en América Latina. De hecho, en esta época, numerosos militantes latinoamericanos fueron a formarse en técnicas de guerra de guerrilla a Cuba. Entre ellos, John William Cook, que en estos años, en la década del 60, va a escribir Peronismo y Revolución. No. Yo tenía una copia de Peronismo y Revolución. Bueno, en algún lado debe estar. Bueno, yo les quería mostrar mi copia de Peronismo y Revolución. Pero bueno, John William Cook escribe Peronismo y Revolución y empiezan a surgir cada vez más la idea de que la democracia, la falsa república burguesa, no servía, no estaba preparado para superar los problemas del presente y tenía que ser reemplazado por otro sistema. Lo que hizo el gobierno de Illia para muchos fue vaciar a la república y a la democracia liberal burguesa de contenido. Demostraba que era un sistema hecho para que los grandes intereses el capital, de las clases dominantes, se sostuvieran sin muchas críticas. Lo que empieza a ocurrir en este periodo es que empiezan a emerger grupos armados que buscan radicalizar por izquierda. Grupos muy minoritarios. Ya ha estado la experiencia de los uturuncos, los hombres tigre, la primera guerrilla peronista, que algún día tendrá su propio video. No nos olvidamos. Pero también hubo otros grupos. Enver el Kadri y otros grupos lanzaron la guerrilla de Taco Ralo, que estaría formado por grupos que conformarían las FAP, las Fuerzas Armadas Peronistas. Un pequeño grupo guerrillero que desarrolló algunas acciones armadas. Muy poquitas. Otros grupos
estarían liderados por Riccardo Massetti. Riccardo Massetti era un periodista marxista que era cercano a la figura del Che Guevara. Había participado del proyecto de comunicación de América Latina del Che Guevara. En ese proyecto de comunicación, Massetti buscaba impulsar las ideas revolucionarias y se propuso liderar, con apoyo del Che Guevara, un foco guerrillero que sería parte del proyecto latinoamericano del Che. Muchas veces se habla de que el Che se fue a morir a Bolivia, pero la realidad es que el Che pensaba que el foco guerrillero boliviano, en el medio del Sudamérica, iba a generar una revolución sudamericana y la lucha armada por todo el continente. Bueno, para el Che, Massetti tenía que conformar un foco guerrillero en el noroeste argentino, que después se uniría a ese proyecto de la revolución sudamericana. Es así que Massetti funda, con el apoyo del Che y con apoyo de Cuba, el Ejército Guerrillero del Pueblo. Un pequeño grupo guerrillero que tendría el objetivo de eventualmente formar focos que se unirían a la guerrilla del Che en Bolivia. Ese pequeño foco guerrillero se desarrolló en Orán, en Salta, pero fracasó estrepitosamente, fue disuelto por la policía y la gendarmería, y Massetti fue desaparecido. Al día de hoy no se sabe si fue responsabilidad de las Fuerzas Armadas, se lo considera desaparecido por la gendarmería, y otros consideran que se perdió. Pero es muy ruidosa esa de que se perdió. Es muy posible que haya sido desaparecido como cabeza de ese proyecto. Así que estos pequeños, muy incipientes, muy aislados proyectos de guerrilla daban cuenta de un clima de época de radicalización por izquierda, que daba cuenta de que no se creía ya en la República Democrática. Al mismo tiempo había una rebelión juvenil que se expresaba en el debate de ideas. Aunque suene paradójico, un ya mayor Arturo Jauretche era considerado un referente de los jóvenes intelectuales. ¿Qué ocurre en esta época? Toma mucha notoriedad el revisionismo histórico, con un discurso nacionalista por izquierda, que también va a tener un correlato por derecha, pero que cuestionaba el imperialismo británico, la injerencia estadounidense, a la clase política tradicional, a los liberales, y que empezaba cada vez más a proponer la idea de la lucha armada, que emulara a la lucha de los caudillos, a la lucha de los gauchos, nuestros sectores populares. Así aparecen figuras como Arturo Jauretche, pero también Hernández Arregui, con un revisionismo en clave nacional, popular, latinoamericanista. También aparece la figura de Jorge Abelardo Ramos, que en esta época escribe Revolución y Contrarrevolución en Argentina, que es una larga saga, yo tengo el primero, de libros en clave marxista, pero conciliando el marxismo con la tradición política nacional, pensando como todo era parte de una lucha por la liberación de los pueblos contra el imperio colonial y la dependencia británica, entre otras cuestiones. Este revisionismo en clave nacionalista, por izquierda y antiimperialista, tiene mucha prédica entre los jóvenes que leen estos autores y empiezan a formarse la idea de que ellos son parte de una larga lucha contra el imperialismo, que hoy en día los obliga a enfrentarse a las caras de este imperialismo y a impugnar el falso proyecto republicano y democrático. Pero a su vez, él era corrido por derecha, porque el discurso del nacionalismo y la crítica a la democracia republicana burguesa también venía de sectores del peronismo. ¿Qué estaba pasando? El peronismo estaba cada vez más dividido por la cuestión del liderazgo bandorista y la cuestión del liderazgo de Perón. Para Ilia, que el peronismo se integre al sistema político era casi que lo único que lo podía salvar de que lo derroquen los militares. Porque si el peronismo no apoyaba el sistema o el juego parlamentario democrático, la Unión Cívica Radical estaba totalmente aislada. Encima era la Unión Cívica Radical del pueblo. Por el otro lado,
la realidad es que a medida que el peronismo tenía más trascendencia en el sistema político, los militares lo veían con más preocupación. ¿Qué onda? ¿Va a volver el peronismo al poder? ¿Ilia no es capaz de contener eso y construir una alternativa? Y todo este juego iba desgastando a todos estos actores, pero a su vez iban desgastando la confianza en el sistema. En 1965, Perón envía a Isabel a Argentina. El proyecto de Isabel era poder contactarse de manera directa con las bases de apoyo del peronismo para poder construir una oposición a Bandor. Ese grupo tenía que poder vincularse directamente a Perón y apoyar su causa frente a un Bandor que se mostraba demasiado independiente. Ilia también planteaba dividir a los peronistas y por eso hizo algo en las elecciones de 1966 en Mendoza, en abril, que fue habilitar a la participación de la lista bandorista y la participación de una lista apoyada por Perón. Así, Ilia dividió a los peronistas en las elecciones de Mendoza y logró que los radicales ganaran y el bandorismo quedara tercero, por detrás del liderazgo de la lista de Perón. Las elecciones de Mendoza, sin embargo, fueron para muchos una amenaza. Los peronistas habían sacado muchos votos y estaban demostrando que podían participar de la escena política. A su vez, para Bandor mostró que tal vez la salida parlamentaria, la salida política, la salida de la política tradicional, lo dejaba sin recursos frente a Perón. Perón podía ganar las elecciones o definirlas por fuera de Bandor. Para Bandor, lo que demostraba todo esto era que este sistema de proscripción había mostrado sus límites. No se podía obtener más ganancias, no estamos hablando de riqueza económica, más capital político de estas reglas de juego. Y que tal vez había que dejar de apoyar a ese proyecto de una democracia condicionada y proponer un nuevo esquema en el que este laborismo peronista pueda establecer un vínculo directo con los militares. El propio Bandor, ya en 1966, empieza a tener cada vez más contacto con las Fuerzas Armadas, pensando que la destitución de Ilia es un paso necesario para el crecimiento de este proyecto neoperonista. Para las Fuerzas Armadas, la debilidad del gobierno, su incapacidad de contener al peronismo, la aparición de grupos radicales de izquierda, eran sintomáticos de que el sistema republicano, burgués, liberal, no estaba capacitado para gobernar la Argentina, pero que además no era la herramienta apropiada para combatir al comunismo. Las Fuerzas Armadas empiezan a reforzar el peso que tiene la doctrina de la seguridad nacional definida por Onganía en su discurso en la base norteamericana de West Point en 1964. Esta doctrina de la seguridad nacional daba un rol central a las Fuerzas Armadas, no para proteger las fronteras, sino para proteger las fronteras ideológicas dentro del país. Es decir, luchar contra el enemigo comunista, haciéndose cargo de esa defensa institucional. Ahora, surgían otras ideas de la defensa de la seguridad nacional. Por ejemplo, que una forma de luchar contra el comunismo era la recristianización de la sociedad. O por ejemplo, el desarrollismo económico, medidas distributivas, vincular a la sociedad con las Fuerzas Armadas a través de la acción psicológica. Para Onganía estaba claro que esto solo sería posible si las Fuerzas Armadas asumían la dirección del país. En 1966 ya los medios de comunicación hablaban abiertamente de un golpe de Estado que destituiría al presidente e implantaría un gobierno superador. De hecho, muchas revistas, muchos empresarios hablaban de las teorías modernizantes, de reemplazar a la política tradicional por la administración tecnocrática del país. Hablaban de que se sentaba un hombre fuerte, y ese hombre era Onganía, un militar de carrera, nacionalista, católico, anticomunista, que podía dirigir a la Argentina como si fuera un gran caudillo nacional. ¿Me faltan imágenes? Bien. No un viejo médico, rural, débil, de carácter, que no podía gobernar a los ojos de los medios de comunicación. Un gobierno
tan vacío de contenido, de carácter y de fuerza que durante su administración las fábricas eran tomadas por trabajadores y primaba el descontrol y el peronismo se apropiaba de la escena. Aparecían grupos radicales de izquierda, se cuestionaban las buenas costumbres, la clase media estaba insatisfecha, a pesar de que la economía todavía crecía a números decentes. Se necesitaba algo más. Y a su vez no había logrado construir una superación a este esquema de conflicto dentro del peronismo en el que Bandor tenía el peso político, perdón, el peso sindical, pero no lo podía representar en la escena política. Perón tenía la representación del movimiento, pero no lo podía representar en la escena política. Y en este sistema agotado, ningún actor podía prestar apoyos al sostenimiento de esa ficción republicana bajo el gobierno de Ilia. Es así que, sin el apoyo ya ni de Perón, ni de Bandor al juego democrático, ni siquiera de la izquierda, y en una situación de descontento absoluto con la administración del país y sensación de desgobierno, el 28 de junio, la madrugada del 28 de junio de 1966, las Fuerzas Armadas rodean la Casa Rosada para desalojar al presidente Arturo Illia. En persona, quien va a desalojar a Illia es el general Julio Alzogaray, que mantiene una discusión con que está transcrita, en la que Illia se opone, se niega a abandonar el despacho del presidente cuando le piden que deje el gobierno y se resiste. Y durante esa resistencia dice una frase que es muy citada, que es: usted no representa a las Fuerzas Armadas, solo representa a un grupo de insurrectos. Usted, además, es un usurpador que se vale de las fuerzas de los cañones y de los soldados de la Constitución para desatar la fuerza contra el pueblo. Ustedes y quienes lo acompañan actúan como salteadores nocturnos que, como los bandidos, aparecen de madrugada. Sin embargo, Illia fue forzado a abandonar la Casa Rosada por las Fuerzas Armadas y destituido. Así llegaba al poder la Revolución Argentina, un proyecto dictatorial sumamente ambicioso que se planteaba superar la contradicción entre peronistas y antiperonistas, superar al sistema político actual y en 3 tiempos, un tiempo económico, un tiempo social y un tiempo político, refundar la Argentina bajo el liderazgo de Juan Carlos Onganía, un militar nacionalista que representaba todas las virtudes de las Fuerzas Armadas, de las defensas de la patria y la lucha en defensa de la sociedad occidental y cristiana y contra el comunismo ateo. Onganía dirigiría ahora la política nacional y sería el segundo dictador militar del siglo XX que más tiempo gobierne la Argentina. Illia se retiró. Esta es una foto real, hay que remarcarlo, de un Illia que ya no era presidente y que, como cualquier otro ciudadano, tomaba el subte porque no se había hecho con mucho dinero, no se había ido con riquezas ni nada y tendría una vida muy humilde. De hecho, murió en 1983 en el marco de la campaña de Alfonsín para llegar a la presidencia. Me falta una imagen acá. Bueno, quedó afuera. Espero que les haya gustado esta transmisión, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, ¿qué pueden hacer? Pueden dejarle un like a su servidor en este espacio, ponen un like y con eso ayudamos al algoritmo. También pueden apoyar a este canal, pueden hacerse miembros del mismo, pueden hacer transferencias al alias que se encuentra en la descripción de este video, a El Profe Borda. Toda transferencia, todo apoyo económico, puede ser como un gestito tipo: me gustó el video, Pablo, te regalo esto y demás. También pueden hacer suscripciones mensuales a través de Mercado Pago. Hay una serie de links para que hagan suscripciones. Aquellos que están en el exterior pueden hacer aportes a través de PayPal o solo pueden compartir. Con compartir alcanza, con compartir ayuda. Hay muchos que ya lo hacen y de esta manera ayudan a sostener este espacio, ayudan a que uno pueda seguir comprando libros, pueda seguir trabajando, pueda seguir leyendo y preparando este material. Quiero decirles que estoy mentalmente muy agotado por este clima de trabajo.
esta semana no creo que tengamos otro video, pero la semana que viene vamos a tener uno y si podemos vamos a tener 2 transmisiones con alguna cuestión de coyuntura. Vamos a ver qué podemos hacer. Pero nada, muchas gracias por estar del otro lado, muchas gracias por mirar, muchas gracias por llegar hasta acá. No se olviden que el 21 de julio hacemos Es Más Complejo Game of Thrones en Capital, que el 26 de julio estamos en Villa General Belgrano y el 27 de julio estamos en Córdoba Capital. Si les gustó esto, les pido que cuando terminen pueden dejar su comentario, pueden dejar una conclusión de qué piensan de Arturo Illia, qué piensan de su figura, qué piensan de su gobierno, o qué piensan de las tortugas. ¿Les gustan las tortugas? También pueden comentar con emojis de tortugas y un tortuga. Desde ya. ¿Algún anuncio más? No hay ningún anuncio más. Ah, sí. En comunidad les dejé una encuesta sobre si están contentos con el formato actual del canal, si quieren cambios, si creen que tenemos que ir por otro lado. Porque aprovecho a comentarlo. Y sí, mañana estaré en Café Milenio. Con todo eso dicho, muchas gracias por ver hasta acá el día de hoy. Por favor, comenten, dejen un comentario, dejen un aporte, lo que quieran. Y nos vemos la semana que viene, recién acá. Mañana hay Café Milenio. Así que, hasta la próxima.